Hola, gracias por participar en esta capacitación. Yo soy Juan Carlos Esparza y soy el jefe del área de promoción de la salud de la Secretaría Estatal de Salud y te invito a que permanezcas a lo largo de toda la presentación para brindarte herramientas que te permitan cuidarte de esta enfermedad y sobre todo cuidar también a nuestros seres queridos. El tema de esta capacitación es medidas de protección ante el COVID-19. Vamos a hacer algunas precisiones generales. Primero, si bien ya existían otros virus de los coronavirus, el que está generando la actual pandemia es denominado como el virus SARS-CoV-2, es decir, el nuevo coronavirus. Se le denomina técnicamente como SARS-CoV-2. Ahora bien, forma parte de la familia de los coronavirus porque también al ser observado a través de un microscopio, tiene características en su forma muy similares a las de una corona de la realeza británica. Por eso forma parte de estos coronavirus. Y al conjunto de signos y síntomas que provocan la enfermedad se le conoce como COVID-19. En pocas palabras, el virus SARS-CoV-2 de la familia de los coronavirus provoca la enfermedad COVID-19. Otro término importante que definir es el término epidemiología, que es una ciencia de la salud que se encarga del estudio de los problemas de salud pública que pueden poner en riesgo la salud de los seres vivos, principalmente de los seres humanos. ¿Sí? Estudia el cómo se enferman, el cómo se transmite, si es transmisible, el dónde se están enfermando, cuál es el mecanismo de infección, cuánto tiempo dura, cuántas personas se enferman, cuántas se mueren, y también brinda las herramientas para poder establecer estrategias o estrategias epidemiológicas para poder controlar estos problemas de salud pública, ¿sí? Por ello es muy común que escuchemos el término epidemiología. Otro término importante que debemos precisar es el término pandemia. Una pandemia es un evento de salud pública que puede poner en riesgo la salud de los seres vivos, principalmente de los seres humanos. En una escala es el nivel máximo porque está presente ya en brotes significativos y aislados, pero ya en más de 3 continentes del planeta. Por eso es un nivel incluso muy superior de una epidemia. Actualmente el problema que tenemos con el COVID-19 está catalogado como una pandemia. Ahora bien, los coronavirus provocan la enfermedad COVID-19 que a su vez forma parte de un grupo de infecciones denominadas IRAS o infecciones respiratorias agudas. Y estas infecciones respiratorias agudas, incluidas el COVID-19, tienen una característica en común y es que dañan principalmente a los pulmones. No quiere decir que no dañe otros órganos, sin embargo, son los pulmones los órganos que más se ven afectados por esta enfermedad, ya sea por un proceso inflamatorio o bien porque hay una coagulación de sangre al interior del sistema circulatorio dentro de estos órganos que pueden llegar a provocar una neumonía, que es una dificultad para respirar y a su vez pueda complicarse aún más en una neumonía crítica, que esto ya provoca la falta de respiración, la falta de oxígeno que no permite a las personas poder respirar por sí solas y tienen que ser intubadas o bien tienen que recibir asistencia respiratoria a través de un respirador para que puedan sobrevivir durante el transcurso de la enfermedad. Lamentablemente, muchas personas no soportan estos efectos o bien los procesos inflamatorios están ya muy desarrollados que ya no permite que las personas puedan seguir sobreviviendo o bien fallezcan por algún paro cardíaco. Lamentablemente, estas son las consecuencias más graves que provoca la enfermedad, una neumonía que deriva en una insuficiencia respiratoria y como lo estamos viendo en la imagen, es la característica principal de una infección respiratoria aguda cuando no es tratada a tiempo o bien cuando la persona tiene ya muchas comorbilidades o muchas otras enfermedades que deterioran la capacidad de sus órganos para salir adelante en compañía de su sistema inmunológico. Por lo tanto, son los órganos que más se ven afectados por esta enfermedad del COVID-19. Entonces, son las infecciones respiratorias agudas que incluyen en este grupo a COVID-19.
Ahora bien, las infecciones respiratorias agudas son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución de aproximadamente 14 días y en ocasiones se convierten en neumonía. Cuando se complican llegando a ser una neumonía, estos días pueden ser mucho más, pueden incluso rebasar los 2 meses derivado del nivel de gravedad y efectos que haya traído consigo esa neumonía. Las iras son ocasionadas en su mayoría por virus, aunque también pueden ser provocadas por bacterias o parásitos que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar. Es decir, de manera esquemática, para poder resumir lo que hemos visto a lo largo de estas primeras láminas, es que las infecciones respiratorias agudas, las IRAS, pueden tener su origen por parásitos, bacterias y virus. Y dentro de las que son provocadas por virus, tenemos, por ejemplo, al grupo de las influencias, al grupo de los coronavirus y tenemos a otros tipos de virus, pero que no han tenido una carga significativa, al menos no de la que haya registro en la historia contemporánea de la salud pública y que hayan representado un daño significativo a la salud de los seres humanos. Entonces, en esta ocasión nos vamos a centrar en los coronavirus. Sin embargo, es importante destacar que, por ejemplo, la influenza del año 2009, como ustedes recordarán, México fue el origen de la pandemia de la influenza tipo H1N1 y que era también causada por un virus que también provocaba una infección respiratoria aguda, que también podía derivar en una neumonía y que también provocó algunas muertes. En este caso, actualmente, la que nos ocupa es la de los coronavirus y tenemos ahí al COVID-19. Pero antes observamos que tenemos el SARS y el MERS. El SARS es el síndrome respiratorio agudo que fue registrado en el continente asiático, particularmente en China, en el año 2003, cuando se presentó este problema de salud pública a nivel mundial. Posteriormente, el síndrome respiratorio de Oriente Medio en Arabia Saudita a través de los años 2012-2013 y actualmente el COVID-19. Y por supuesto, existe la posibilidad y siempre ha existido de que muten nuevos virus que sean capaces ya de provocar una afección a la salud de los seres humanos, ¿sí? Por eso es que a este nuevo virus se le conocía como el nuevo coronavirus, pero puede surgir en un futuro otro que sea ahora el nuevo coronavirus, por lo tanto, correctamente se le debe denominar como el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. Entonces, esta imagen nos deja la siguiente conclusión. No todas las IRAS, las infecciones respiratorias agudas, son provocadas por coronavirus, ni todos los coronavirus son COVID-19. Lo mismo ocurre con las defunciones. Aquí tenemos un recuento, esta imagen de algunas pandemias por coronavirus en la historia reciente de la salud pública. Podemos observar a la izquierda como el virus de los coronavirus a través de un murciélago, pues bueno, cuál ha sido la línea de transmisión hasta llegar a provocar enfermedades en los seres humanos. Les decía, el SARS-CoV que se identificó en China en el 2002, que es el síndrome respiratorio agudo, o el SARS, a través de una especie denominada civeta. En el 2013, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el camello, a través del camello en Arabia Saudita, y actualmente se tiene registro que es a través del pangolín, cómo se llevó a cabo la transmisión a los seres humanos, con origen también en el país asiático de China. Algunos antecedentes del COVID-19. Bueno, pues tenemos que este brote inició en la provincia de Hubei en China. Principalmente la transmisión comunitaria se extendió en un inicio a Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur, y actualmente está presente en prácticamente la totalidad del planeta. Esto es muy común que sean los países que comparten frontera con el país de origen del brote, en este caso China. ¿Por qué? Por la relación comercial, cultural, familiar, política, de turismo, vaya, por todo este tipo de condiciones que tienen mucha relación con China, pues es muy obvio que a través de sus fronteras, evidentemente, se va esparciendo primero en los países más cercanos a ese país. Posteriormente, el brote migra al continente europeo, llegando a estar la mayor carga de enfermedad y muertes en el continente europeo.
posteriormente en el continente americano, y es donde se ha establecido por mucho más tiempo, y esto derivado también a la densidad poblacional, a los espacios más grandes, a los países con mayor población en el planeta y también a los países menos favorecidos en muchos sentidos, incluidos también los aspectos económicos. Ahora bien, la transmisión del nuevo coronavirus se transmite de una persona infectada a otra a través de gotas de saliva expulsadas al toser y estornudar, o bien al tocar o estrechar la mano o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus. Los síntomas. Los síntomas varían en cantidad y en intensidad de persona a persona, pero los más comunes son los siguientes: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y hay un síntoma que va a diferenciar entre un COVID-19 no grave con un COVID-19 grave. Y este síntoma es la dificultad para respirar. Actualmente no existe un tratamiento específico ni una vacuna para este virus. Sin embargo, a través de la Organización Mundial de la Salud, muchos países siguen desarrollando pruebas y siguen trabajando en las pruebas correspondientes para que sean avalados por la Organización Mundial de la Salud y puedan ser recetados en caso de un tratamiento específico, o bien sean aplicados en caso de que sea una vacuna y se pueda comprobar que es una vacuna que cumple con todos los estándares de calidad y que además cuida la salud de los seres humanos. Para ello tienen que atravesar una serie de protocolos, de ensayos y de pruebas clínicas para que se pueda determinar. Sin embargo, hasta el momento que preparamos esta capacitación, no existe como tal todavía un tratamiento específico o una vacuna. Por lo tanto, los medicamentos, la medicación que se le da a los pacientes que tienen un cuadro clínico, una enfermedad de COVID-19, son solo medicamentos para aliviar los síntomas. Otros antecedentes, como podemos observar en el extremo superior que les decía, es el número de casos en torno, por ejemplo, al SARS, que es otra epidemia que hubo en el mundo por un coronavirus, que tuvo una tasa de letalidad del 9.6%, y posteriormente otra pandemia que hubo en el mundo en el año 2012 del síndrome de Oriente Medio, que tuvo una tasa de letalidad del 34.4%, que dicho está de paso, es una tasa de letalidad sumamente elevada, porque esto señala que cerca del 35% de los casos identificados como síndrome respiratorio de Oriente Medio fallecían, ¿sí? Ahora bien, más adelante vamos a conocer cuál es la tasa de letalidad que está registrando el COVID-19. Lo que sí les voy a adelantar es que es muy inferior a esta del síndrome respiratorio de Oriente Medio, afortunadamente. Algunos otros puntos claves de la enfermedad del nuevo coronavirus es que la enfermedad COVID-19 causada por un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 está en circulación en el mundo desde el 31 de diciembre de 2019. Por ser un virus nuevo, ninguna persona tiene defensas contra esta enfermedad, y es aquí el primer gran reto para poder mitigar esta pandemia. Y es que al ser un virus nuevo, todos somos susceptibles de enfermarnos, ¿sí? Todos somos susceptibles de enfermarnos, ¿sí? Pero hay personas que de enfermarse corren más riesgo derivado a su perfil epidemiológico, es decir, a su estado de salud y de su salud inmune, de su sistema inmunológico. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la presencia del COVID-19 como una pandemia porque estaba ya presente de manera autóctona o aislada en 3 o más continentes del planeta, incluso estaba ya en los 5 continentes del planeta. Este tipo de virus puede no ocasionar síntomas, y es aquí el segundo gran reto para mitigar la pandemia, y es que existen personas que son asintomáticas. Y estas personas pueden estar infectando a otras personas sin que ellos lo sepan, porque al no presentar síntomas, pues están aparentemente sanos y pues salen y hacen sus actividades cotidianas, pero en el transcurso que ellos están saliendo y haciendo su vida normal, pues están contaminando superficies, están contagiando posiblemente otras personas con las que hayan compartido un espacio muy cerrado o menos de la distancia sugerida como sana distancia de 1.5 metros. Entonces, estos casos, estas personas que de infectarse presentan un COVID-19 no grave, llegando a ser incluso asintomáticos,
Es un gran reto poder identificarlos porque además son personas que al no tener ningún síntoma, pues nunca acuden a los servicios de salud. Y es muy complejo el poder identificar a estas personas asintomáticas. Ahora bien, hay otras personas que al infectarse van a desarrollar cuadros clínicos leves, moderados o graves, incluyendo la muerte. Perdón. Actualmente se investiga la posible reactivación de la infección. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que si bien no se trata de una reinfección, sino de una reactivación de la enfermedad, y esto se debe a que personas que ya hayan superado un primer cuadro clínico por COVID-19 y al regresar a su vida habitual, hubo otro evento que deterioró la capacidad de respuesta en su sistema inmunológico y ello provocó que volviera a poblarse la cantidad de virus en su cuerpo y pudiera haber una nueva manifestación de un cuadro clínico. Por ello es que las medidas de prevención son para toda la población, incluidas aquellas que ya se hayan enfermado por COVID-19. De manera esquemática podemos apreciar en estas imágenes cómo el virus SARS-CoV-2 entra al organismo por los ojos, nariz y boca, en la imagen de la izquierda. Vean, es por ahí por donde nosotros permitimos o nosotros hacemos que entre el virus a nuestro organismo. ¿Y cómo? Pues a través de las manos, porque con las manos nos tallamos los ojos, nos agarramos la nariz o llevamos el alimento hacia nuestras bocas o nos comemos las uñas después de haber tocado una superficie contaminada. Entonces, es por ahí exclusivamente por donde se transmite el virus. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo entra en acción el sistema de defensas, es decir, el sistema inmunológico. Y empieza ahí una batalla, de manera que lo que se busca es que la población, bueno, los anticuerpos, logren vencer al virus SARS-CoV-2 para que de esta manera ya no sea una persona capaz de infectar a otras personas. Y eso se le conoce como el proceso de inmunidad. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Ahora bien, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, una persona infectada por COVID-19 infecta a lo largo del desarrollo de su enfermedad a aproximadamente entre 3 y 4 personas. Supongamos que se trate de 3. Vean cómo en apenas unos días, cómo una persona infectada puede infectar a muchas personas más. Una persona puede ser la causa de todo el volumen de los puntitos más pequeños por no seguir las medidas de prevención y protección. Ustedes dirán, es una gran población, efectivamente, y a esto se debe que los casos, una vez que se registra un brote, se eleven y se multipliquen de una manera exponencial, de una manera muy rápida. Por ello es que son enfermedades muy contagiosas y enfermedades que producen una gran carga de morbilidad, es decir, carga de enfermos, número de enfermos. Con una sola persona, vean la cantidad de personas que se pueden resultar infectadas. Lo grave de esta situación es que un gran volumen de estas personas que provocó esta persona infectada, pues pueden ser personas de alta vulnerabilidad de las que de infectarse puede correr en riesgo su vida. Ahora bien, en esta lámina vamos a apreciar cómo es el desarrollo y la evolución de la enfermedad. Tenemos que de la población total que se infecta por COVID-19 es el 100%, la población total que se infecta, ¿ok? Tenemos que el 30% presenta un COVID-19 asintomático. El 55% presenta un COVID-19 leve o moderado. El 10% presenta un COVID-19 grave y el 5% presenta un COVID-19 crítico. Si se trata de un COVID-19 grave o crítico, quiere decir que son personas que necesariamente requirieron o requieren hospitalización y porque además presentaron la dificultad respiratoria como síntoma. ¿Recuerdan al inicio? Les decía, la dificultad para respirar es lo que va a diferenciar entre un COVID-19 grave o crítico entre un 19 asintomático o leve o moderado, ¿sí? Dos grandes grupos.
Entonces, a partir del grave, es decir, tenemos 10 más 5 es un 15% de personas que se infectan, presentan dificultad para respirar y por lo tanto se tratan de COVID-19 graves o críticos y tenemos el 55 más 30, un 85% de población que está presentando COVID-19 leve, moderado o asintomático, es decir, como si fuera un simple resfriado común y corriente. Incluso algunos ni eso sienten, ¿sí? Esto depende en gran medida de la edad y también de la capacidad de respuesta de su sistema inmunológico por tratarse de una enfermedad viral, es decir, causada por un virus, porque las enfermedades virales, recuerden que son combatidas a través del sistema inmunológico. Ahora bien, en todos los casos existe un periodo asintomático o como le llamamos comúnmente periodo de ventana. Este periodo de ventana es desde el momento que ocurrió la infección hasta 7 días después, que es el periodo en el que se empieza a desarrollar, a crecer la población de virus dentro del cuerpo humano, ¿sí? Se empieza a multiplicar al interior de nuestras células. Entonces, hasta después del séptimo día empieza ya la aparición de los síntomas. Por ello es muy común que cuando uno presenta síntomas, lo primero que nos pregunta el médico o el epidemiólogo es preguntarnos dónde estuvimos hasta 7 días atrás del momento en que presentamos los síntomas, porque ello nos permitirá conocer o a más o menos aproximarnos en dónde pudo haber sido la infección y cuántos días más restan de síntomas que va a estar presentando y también para poder alertar a las personas que tuvieron contacto con una persona confirmada para que se vigile, se monitoree que se desarrolle un COVID-19 leve, moderado o asintomático, porque en caso de presentar una dificultad para respirar, muy seguramente se trata del COVID-19 porque tuvo un contacto con alguien que se infectó también en esos días o bien que pudo haber infectado a esta persona, pero por estar en el periodo de ventana no presentaba síntomas. Ojo, esto no quiere decir que por estar en el periodo de ventana no pueda ya infectar a otras personas. ¿Sí se puede infectar a otras personas? Sí. Sin embargo, el periodo de mayor contagiosidad es cuando tenemos los síntomas, porque, por ejemplo, a través de la tos, del estornudo, es como expulsamos gran cantidad de gotitas de flush donde va una carga viral, es decir, una cuantiosa población de virus que son capaces de contaminar superficies y infectar a otras personas. Entonces, en el caso de los asintomáticos, posterior al periodo de ventana, pues como nunca va a haber síntomas, empiezan ya con el proceso de inmunidad. ¿A qué se refiere? Bueno, que empieza ya el organismo a generar naturalmente los anticuerpos para poder vencer la población de virus de SARS-CoV-2 y se estima que después de los 14 días esa persona ya generó los suficientes anticuerpos para que la persona ya no pueda infectar a otras personas. Es decir, ya supera el periodo de contagiosidad y sigue, sin embargo, con reposos para que esa persona pueda recuperarse satisfactoria y totalmente de la enfermedad. Ahora bien, las personas que presentan COVID-19 leve o moderado, después de los primeros 7 días del periodo de ventana, inicia un nuevo periodo de la presentación de los síntomas, ya sean leves o moderados, que dura aproximadamente 5 días. Después de esos 5 días, si todo marcha bien, estas personas empiezan su proceso de inmunidad y como ven, el periodo de contagiosidad también se incrementa 7 días más. Es decir, las personas con COVID-19 leve moderado, el periodo de contagiosidad de la enfermedad es de al menos 21 días. Ojo, esto también puede variar de persona a persona, por ello es que se recomienda al menos respetar estos periodos para poder evitar mayores contagios. Hay personas que presentan el COVID-19 grave. ¿Qué quiere decir? Presentan su periodo de ventana, posteriormente el periodo de síntomas graves, se terminan agravando de manera que requieren hospitalización porque tuvieron dificultad respiratoria y una vez que superen con la asistencia médica y de diferentes perfiles del equipo médico y también con la asistencia de oxígeno, pues bueno, estas personas un gran volumen
que entra a los hospitales, pues también lo supera afortunadamente bien, satisfactoriamente. Sin embargo, el periodo de contagiosidad también, como pueden observar con la línea punteada, también se incrementa hasta los 25 días. ¿Sí? Y se estima que después del día 19, pues ya empiezan el periodo de inmunidad o de formación natural de los anticuerpos. En el caso de los que presentan un COVID-19 crítico, después del periodo de ventana viene la presencia de los síntomas graves que se van cada vez agravando más y más y más. Se caracteriza por una deficiencia de oxígeno, ¿sí? En la sangre, y bueno, llegando a tal grado que tengan que ser, bueno, ser internados en la unidad de cuidados intensivos y que muy seguramente requieren la ventilación mecánica, y por supuesto habrá personas que, dependiendo de la capacidad de respuesta de su sistema inmunológico, pues puedan sobrevivir y ya empiece su periodo de formación de inmunidad o lamentablemente fallezcan. ¿Sí? Entonces tenemos que la tasa de letalidad más menos es del 5% del COVID-19 en nuestro país. ¿Sí? Del 5%. En el caso de Quintana Roo, sí es un poco más alta, o al menos hasta este momento se ha registrado una tasa de aproximadamente el 7% de letalidad en las personas que registran un COVID-19 crítico. ¿Sí? Entonces, si lo comparamos con las anteriores pandemias por otros coronavirus, observaremos que incluso a pesar de que esta es una enfermedad muy contagiosa, de muy fácil propagación, tenemos que afortunadamente la tasa de letalidad es muy inferior a estos otros eventos de salud pública que se han registrado en años anteriores. Ahora bien, ¿cómo se transmite el COVID-19? Ya lo vimos, una persona enferma por COVID-19 puede contagiar aproximadamente entre 3 y 4 personas a lo largo de la evolución de su enfermedad. El SARS-CoV-2 sobrevive según la superficie desde unas pocas horas hasta varios días. Por ello se necesita lavar constantemente y desinfectar las superficies. En las manos, por ejemplo, los virus sobreviven aproximadamente 3 horas. Por ello es que pedimos que nos estemos lavando las manos muy frecuentemente, porque recuerden, son las manos las que van a trasladar al virus cuando nos tocamos los ojos, la nariz o tocamos algo contaminado, incluso los alimentos, y es de esa manera que nos llevamos el virus adentro del cuerpo. A través de las mucosas, se pondrán, bueno, ¿por qué las mucosas? Porque tiene la viscosidad, la temperatura y la textura en donde el virus le facilita mantenerse con vida hasta ingresar al sistema circulatorio a través de la sangre. La longevidad del nuevo coronavirus. Bueno, tenemos aquí algunas referencias bibliográficas en torno a cuánto vive el virus fuera del cuerpo humano. El virus, para que pueda crecer, desarrollarse, necesita estar necesariamente en un cuerpo humano. Sin embargo, una vez que es expulsado de un cuerpo humano y mientras no hay otro huésped que lo reciba, es decir, otro ser humano, pues este virus va a permanecer en alguna superficie, pero sus horas están contadas. Y estas horas van a variar dependiendo la temperatura y también el material de la superficie donde cayó. Algunos estudios revelan cuando la pandemia estuvo centrada en el continente europeo, se desarrollaron algunos estudios para conocer la longevidad de este nuevo coronavirus y se determinó que en el aire dura hasta 3 horas, sobre el cobre hasta 4 horas, sobre el cartón hasta 24 horas, sobre el plástico y el acero inoxidable hasta 3 días. Sin embargo, se estima, y algunas publicaciones serias señalan que en el caso de estados como el nuestro, México en general, por estar más cerca del ecuador, es decir, el centro del planeta, pues los rayos del sol entran más directamente, lo cual provoca temperaturas más elevadas y por lo tanto el estado de Quintana Roo, donde tenemos temperaturas muy superiores a los 29 grados centígrados, eso favorece también la desinfección natural de superficies porque el virus no resiste más de 29 grados centígrados. Y entonces, si tenemos superficies expuestas al sol y durante las horas del sol, pues evidentemente el sol es un desinfectante natural, ¿sí? Pero eso solo en los espacios expuestos y en horas de sol, recuerden. Por ello, una de las recomendaciones siempre es permitir la entrada del sol el mayor tiempo posible en nuestras casas, nuestros hogares, nuestras oficinas.
para que el sol pueda desinfectar y pueda haber una ventilación natural, y también para que todas las bacterias y los microorganismos que se encuentren ahí también puedan ser desinfectados y también puedan irse de ese espacio y evitar contagiar a más personas. Por ello es muy común que en casa siempre mamá o papá nos estén insistiendo en abrir ventanas para ventilar, valga la redundancia, pero también permite la eliminación de muchos olores porque justamente está desinfectando las superficies donde tocan los rayos del sol. Ahora bien, vimos al inicio que todos somos susceptibles de infectarnos porque es un virus nuevo, ¿sí? Ahora bien, hay personas que de infectarse son más vulnerables a agravarse, que no es lo mismo. Y en estos grupos más vulnerables tenemos a las mujeres embarazadas por el propio proceso de gestación que ocupa gran parte de la atención del sistema inmunológico. Tenemos a los adultos mayores de 65 años por obviedades de la edad. También tenemos a personas con enfermedades crónico no controladas como diabetes principalmente, hipertensión, VIH-Sida, tuberculosis, cáncer y vaya, todas aquellas enfermedades que no se curan y que solo son controladas y se caracterizan por la toma constante o permanente de medicamentos. Esas personas son muy vulnerables a poder complicarse por un COVID-19. Y también tenemos a los niños menores de 5 años, principalmente aquellos que no hayan recibido lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de edad y complementaria hasta los 2 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que los niños, los bebés, si nosotros tenemos en casa alguna mujer embarazada o tenemos planeado embarazarnos, tenemos que tener en cuenta que al bebé hay que garantizarle exclusivamente leche materna durante los 6 primeros meses. Y después de los 6 primeros meses se puede acompañar a la leche materna con papillas naturales y así poco a poco irle metiendo muchas texturas, colores y sabores para ir fortaleciendo su paladar. Si garantizamos la leche materna exclusiva durante estos periodos, estaremos fortaleciendo su sistema inmunológico incluso para su vida adulta de ese niño, ¿sí? Por ello es muy importante que tomemos esa cultura de facilitar y respetar, promover la lactancia materna en los niños menores de 2 años. Tenemos una herramienta que ha diseñado el gobierno federal y construida con base a cifras matemáticas y estadísticas de los registros que se tienen actualmente y hasta este momento de la grabación de esta capacitación para conocer, según nuestro perfil epidemiológico, cuál es el riesgo que tenemos las personas de infectarnos, ¿sí? Se le conoce como la calculadora de complicación de COVID-19. Y ahora bien, esta herramienta nos va a permitir conocer, en caso de infectarnos, dependiendo de nuestra situación epidemiológica, nuestro perfil epidemiológico o bien nuestro estado de salud, nos puede dar un aproximado de la proporción o el porcentaje de riesgo que tenemos de agravarnos, ¿sí? Es decir, de presentar dificultad respiratoria y tener que ser hospitalizados, ¿sí? Por supuesto que es solo una proyección, es solo un instrumento de apoyo. Esto no sustituye al diagnóstico que puede hacer el personal de salud, ¿sí? Aquí está el link que le vamos a dejar aquí en el chat debajo de la grabación de este video para que ustedes puedan hacer el ejercicio en casa. Ahora vamos a darle clic para que nos direccione esa página y vamos a hacer un caso hipotético para que ustedes conozcan la herramienta. ¿Ven cómo nos dirige a esta página de internet? Pues bueno, vamos a bajarle aquí y vamos a seleccionar. Dice, ¿sabes qué nivel de riesgo tienes ante el COVID-19? Esta calculadora te permite estimar tu probabilidad de agravamiento de la enfermedad ante un posible contagio de COVID-19 y se basa en los factores de riesgo que puedas presentar en estos momentos, indicándote una probable ponderación. Nota importante. Esta estimación es solo una guía estadística y preventiva. No sustituye de ninguna manera las valoraciones médicas hechas por profesionales de la salud, como lo comenté hace un momento. Tenemos bien, vamos a suponer que se trata de una mujer. Vamos a darle clic aquí y vean cómo enseguidita empieza a desarrollarse una gráfica. Vamos a poner que esta mujer tiene sobrepeso. La edad. Supongamos que esta mujer tiene 58 años de edad.
Miren ustedes cómo enseguidita empieza a avanzar esta gráfica, ¿sí? Y ya inmediatamente pasó riesgo alto para cuadro grave de COVID-19, ¿sí? Supongamos que además tiene obesidad la señora, miren cuánto ya subió. Y además la señora tiene diabetes, miren ustedes, ¿sí? Y además tiene hipertensión, supongamos, vean ustedes la probabilidad de riesgo, y es un riesgo sumamente alto. Supongamos que aquí es 0 riesgo y aquí es 100. Vean la gráfica, cómo llega hasta aquí, es un aproximado, calculo yo, del 87% de riesgo, ¿sí? Entonces, esta es la herramienta para que ustedes la conozcan, para que lo hagan allá en casita. Bien, para continuar es importante que recordemos la clasificación y agrupamiento para entenderlo de una manera más fácil. Tenemos la clasificación de COVID-19 como no graves y graves. Recuerden, la diferencia va a ser la dificultad respiratoria, que nos va a señalar cuáles son graves y cuáles son no graves. En los no graves están incluidos los asintomáticos y los leves y moderados, y en los graves y críticos, ¿sí? Evidentemente en los graves está la tasa de letalidad o las personas que habrán de fallecer. A los no graves reciben una atención ambulatoria, así se le denomina cuando no están hospitalizados. Y a los graves, evidentemente, al tener dificultad respiratoria, obligatoriamente tienen que ser hospitalizados. Por ello, unos son ambulatorios y otros son hospitalizados. Según estimaciones construidas en cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, tenemos que del total de infectados, como ya lo vimos en la gráfica anterior del desarrollo de la evolución de la enfermedad, dependiendo si es asintomático, leve, moderado, grave o crítico, tenemos que el 86% está presentando un COVID-19 no grave, contra un 14 al 15% grave. Dentro de los graves, pues tenemos los que van a estar hospitalizados estables, hospitalizados graves o de plano hospitalizados intubados, y ahí emana el porcentaje de fallecidos. En esta lámina vamos a usar de ejemplo este comunicado técnico diario al día 13 de agosto del 2020, este comunicado técnico que emite el gobierno del estado a través de las redes sociales y medios de comunicación oficiales, y solo para que nosotros aprendamos a leerlo, ¿sí? Sin embargo, cada vez que ustedes identifiquen este comunicado, es importante que identifiquen primeramente la fecha en la que fue emitido. En este caso, les repito, para fines de ilustración y solo para conocer cómo está construido este comunicado, estamos tomando de ejemplo el del 13 de agosto del 2020. Tenemos que hasta ese entonces habían registrado como casos positivos 9,053. 675 casos permanecían en estudio y 5,887 casos seguían como negativos. Ojo, de los negativos no quiere decir que no sean infecciones respiratorias agudas. Muchos de esos incluso puedan derivar en neumonías, incluso muchos de ellos puedan morir por otras enfermedades que también pueden causar neumonía y que no precisamente se tratan de un COVID-19. Pero aquí el comunicado es específico de COVID-19. Pero también hay que observar a todos esos pacientes porque de algo se están enfermando, ¿sí? Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, de los casos positivos, afortunadamente se han recuperado 4,684 personas, lamentablemente han fallecido 1,185, y hasta ese momento del 13 de agosto había 2,670 en aislamiento social, o es decir, ambulatorios, es decir, que no requirieron hospitalización porque no presentaron dificultad respiratoria, afortunadamente, ¿sí? Y 514 estaban hasta ese momento hospitalizados. ¿Qué quiere decir? Que presentaron la dificultad para respirar, ¿sí? En estos 514 se estima habrá un 5%, entre un 5 y un 7%, que según las proyecciones de letalidad, muy posiblemente fallezcan.
Ahora bien, en relación al semáforo estatal de riesgo epidemiológico, ustedes sabrán que por disposición muy acertada por parte del gobernador del estado, se hizo una división entre zonas, la zona norte y la zona sur, esto con miras a la reactivación económica y para que se puedan establecer el semáforo de una manera más focalizada y más congruente con la realidad, tanto por la densidad poblacional, por la infraestructura hospitalaria y también por la movilidad social derivado de las actividades comerciales. Por ello es que se optó por la división del estado entre zona norte y zona sur, que su color lo define dependiendo un índice que es construido a su vez por dos variables y que una es la velocidad de casos y otra la disponibilidad de camas hospitalarias para establecer el nivel de riesgo. Y conforme a esos indicadores es que se estableció el índice que a su vez nos señalará el color que va a marcar la pauta para cada una de las zonas. Lo ideal es que ambas zonas estén en color verde porque eso significaría que la rapidez de contagio es mucho menor y que hay muchas camas disponibles, por lo tanto hay más facilidad para poder desempeñar las actividades porque hay menor transmisión del virus. Que eso significaría que las personas están tomando conciencia y están llevando a la práctica el cuidado de su salud y por lo tanto ir caminando a la reducción del riesgo. Sin embargo, hasta ese momento del 13 de agosto del 2020, el estado se mantenía en color naranja en ambas zonas. Lo mismo ocurre, dependiendo ya el color que se le haya asignado a cada zona, se establece la capacidad de apertura de los negocios y también cuáles negocios están permitidos. Sin embargo, todas estas actividades y los criterios para su apertura son actualizados periódicamente, por lo que yo les recomiendo que si ustedes tienen interés en conocer cuáles son estas actividades y su capacidad de reapertura, se dirijan a la página de internet www.reactivemosq.roo.gov.mx, como aparece aquí en la parte inferior derecha de la pantalla sobre este recuadro amarillo, para que ustedes puedan conocer en el momento que consulten cuál es el color de la zona de su municipio y también para que sepan qué actividades y qué capacidad está permitida en el momento en que ustedes están consultando. Repito, esto para fines de ejemplo estamos usando el que correspondió para el 13 de agosto y que en ese caso la región sur se mantenía en naranja. Lo mismo ocurría para la zona norte y por lo tanto estas eran las actividades permitidas y su capacidad de apertura. Ahora bien, haciendo un recuento de todo lo que ocurrió con la pandemia, hubo tres escenarios. ¿Sí? La importación viral, que es cuando un paisano fue a un país donde había transmisión del virus, o bien un habitante de ese país vino de visita a nuestro país, pues bueno, de esa manera es como se importa el virus. ¿Sí? Dispersión comunitaria quiere decir que había una relación entre locales y personas que hayan importado el virus y se conocía el circuito de transmisión, por lo tanto se establecían cercos o bloqueos epidemiológicos y sanitarios para poder evitar que haya una diseminación del virus. Ya una etapa pandémica o epidémica como la que actualmente se está viviendo en Quintana Roo y que seguramente va a durar mucho tiempo, esto se caracteriza por un incremento súbito de casos porque evidentemente ya hay una transmisión entre locales, ya no importa si vienen o no de fuera, y por lo tanto esa transmisión sigue permanente, sigue vigente y lo que hay que evitar es de que llegue a la gente más vulnerable y que puede tener consecuencias más complejas que una persona que esté en un mejor estado de salud. Ahora bien, la definición operacional actual de un caso sospechoso y evidentemente por estar en una situación ya epidémica, en lo que ya les decía, ya no importa si viajó o no de un país donde surgió la enfermedad, por lo tanto, la definición de un caso sospechoso es persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza intenso,
que en el caso de los menores de 5 años de edad, la irritabilidad puede sustituir al dolor de cabeza intenso, acompañadas de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: dolor en articulaciones, dolor muscular, dolor de garganta, secreción nasal, inflamación y enrojecimiento en ojos, dolor en el pecho y, les repito, el dato de gravedad, la dificultad para respirar. Ojo, para esto, para hacer y poder definir si nos tratamos de un caso sospechoso o no, es importante entender que la cantidad y la intensidad de síntomas varía mucho de persona en persona. Por ello es que se establecen la basal, es decir, al menos tos, fiebre o dolor de cabeza, más uno de los siguientes síntomas. Y esto es justamente por la diferencia de manifestaciones en las diferentes personas. Ahora bien, ¿cómo saber cuándo necesito atención médica? Si presentas resfriado común, quédate en casa, guarda reposo y sana distancia y recibe orientación médica a través del teléfono 800-832-9198 o bien al 911. Si presentas dificultad para respirar, ojo, y esto es muy importante, y aquí está el mensaje clave para poder salvar muchas vidas o el mayor número de vidas. Si presentan dificultad para respirar, es importantísimo no esperarse. La dificultad para respirar no se va a curar sola. Por el contrario, va a ir empeorando, empeorando y empeorando hasta que de plano la persona fallezca. Entonces, si tenemos dificultad para respirar, debemos de ir al hospital para ser internados. ¿Cómo yo sé si tengo dificultad para respirar? Uno, si tenemos la posibilidad de tener un oxímetro en casa, revisar que nuestros niveles se mantengan entre 95 y 100% de oxígeno en la sangre. Si estos niveles bajan incluso al 90%, es momento ya de ir al hospital. Si baja a 85 o menos, ya deben estar internados en el hospital, porque eso será la gran diferencia entre salvar o no salvar la vida, ¿sí? Es muy, muy importante. Hay muchas personas que se esperan o bien que logran conseguir oxígeno y piensan que por recibir oxígeno y regular ya la cantidad de oxígeno, el proceso de la enfermedad ya la libraron. Y eso no es así. El hecho que puedan acceder a oxígeno es un paliativo, pero lo que está generando la dificultad para respirar no se está atendiendo y por ello es importante que acudan al hospital para que puedan recibir la vigilancia médica para evitar la causa de lo que está provocando la dificultad para respirar, ¿sí? No es solo darle oxígeno al paciente. Y aquí un llamado a toda la población para que, por favor, si presentan dificultad para respirar, acudan lo más pronto posible. Si no podemos acceder a un oxímetro en casa, que por cierto son muy económicos, alrededor andan entre 600 y 700 pesos, hay marcas económicas y de buena calidad, pues bueno, que entonces se vigilen y se monitoreen en la medida de que si tienen falta de aire para hacer actividades que comúnmente no les requería esa cantidad de aire, eso es una señal también de que les falta el oxígeno, ¿sí? Así que deben de acudir al hospital para que les puedan tomar la muestra y verificar que su oxígeno esté de manera correcta, porque esa es una señal ya de alarma, ¿sí? Entonces, quedamos. Si tengo dificultad para respirar, acudo de manera inmediata al hospital lo más pronto posible. No puede ser antes porque la dificultad para respirar es la que va a marcar la pauta. Lo que sí, una vez que aparezca, no hay que esperar y hay que acudir al hospital. Vamos a recordar un mensaje del gobernador en torno a la mitigación de la pandemia. Estos son los 10 hábitos. 1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. 2. Usar siempre el cubrebocas de manera adecuada. 3. Mantener una sana distancia de las personas que te rodean. 4. Evitar saludar de mano, beso o abrazo y no tocarse la cara. 5. Si estornudas o toses, cubrir la boca con el ángulo interior del brazo o con un pañuelo desechable. 6. Si hay tos, dolor de garganta o fiebre, llama al 911 o ve al hospital más cercano. 7. Tener una vida sana, comer saludable, hacer ejercicio, asearse y dormir bien. 8.
Desinfectar las superficies de mayor contacto y tener mucha ventilación. 9. No subas al transporte si excede el número de personas permitido y denúncialos. Y 10. La población vulnerable debe quedarse en casa. Juntos saldremos adelante. Es importante, además de estas recomendaciones, continuar con las medidas básicas. Ya vimos en las primeras láminas cuál es el mecanismo de transmisión de la enfermedad. Por ello, yo espero que ahora podamos entender el porqué de cada una de estas recomendaciones que aparecen nuevamente en su pantalla. Yo estoy seguro que todos los que estamos viendo este video, en algún momento hemos visto estas recomendaciones. Pero ahora creo que las podemos ver de diferente manera, porque las podemos ver de una manera más consciente. Ya podemos distinguir el porqué en cada una de ellas. Y por qué la primera es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, porque son las manos las que van a transmitir y transportar el virus hacia el interior de nuestro cuerpo. ¿Por qué el cubrirse la nariz y boca con el lado interno del brazo? Porque es una zona que no toca otras superficies y que nos ayuda a mantener nuestras demás partes del cuerpo sin contaminarse. ¿Por qué debemos usar el cubrebocas? Bueno, ya lo vimos también, porque de esa manera ahí se contiene la salida y la entrada de gotitas de saliva que puedan estar contaminadas. ¿Por qué no debemos tocarnos ojos, nariz y boca con las manos sucias? Porque no sabemos si en una superficie que tocamos, pues ahí puede estar infectada. Si alguien escupió o tosió o estornudó cerca 3 horas antes que pasamos nosotros y tocamos esa superficie. ¿Por qué debemos de mantener desinfectadas las superficies? Pues ya lo vimos, porque puedo ser una persona asintomática que estornudo o bien que me acabo de tocar la nariz y luego toqué mi besabanco en la escuela y luego vino el amiguito y lo tocó, pero como somos asintomáticos, pues seguramente nadie nos daremos cuenta que incluso fuimos infectados, que incluso ya desarrollamos la enfermedad y nunca nos dimos cuenta. Pero en casa podemos tener una persona diabética, nuestro abuelito mayor de 65 años, y a esa persona sí podemos infectar y esa persona sí pueda desarrollar un COVID-19 grave. No porque uno desarrolle un COVID-19 no grave, quiere decir que a las personas que contagie también van a desarrollar un COVID-19 no grave, ¿sí? O viceversa. No porque yo desarrolle un COVID-19 grave, a los que contagien van a desarrollar el COVID-19 igual. No, esto va a variar dependiendo del perfil epidemiológico, la situación de salud de las personas y también va a variar dependiendo la salud de esa persona, ¿sí? Todas estas condiciones, las condiciones de salud, la edad y estos factores que ya vimos en torno al COVID-19. Aquí tienen otros ejemplos de otros materiales que se han dispuesto para fortalecer estos hábitos que ya debemos de tener como costumbre. Y estos ya deben de ser hábitos arraigados entre las familias mexicanas. Ya tuvimos la experiencia de la influenza tipo H1N1 y hemos reprobado la lección porque seguimos viendo personas adultas que no se lavan las manos correctamente o que si se las lavan, no se las lavan en los momentos más oportunos, que son antes de comer y después de ir al baño. Y por estar en una situación pandémica, es importante estarnos lavándolas a cada rato. ¿Cuántas veces me preguntan? Las veces que sean necesarias, pero sobre todo, antes de tocarte ojos, nariz y boca. Eso sí, y lavárselas bien. No solo es echarse agüita y jaboncito, porque pues por lo general luego eso hacemos, nada más nos tallamos apenitas las palmas. No, hay que hacerlo con tantita fuerza. Y recuerden que esto es una acción mecánica. Hay que aplicar cierta fuerza sobre toda la superficie de la mano, incluyendo los dedos, para poder garantizar que el jabón toque al virus y lo desinfecte. Porque justamente la piel tiene ciertas porosidades en donde se puede almacenar los virus. Entonces es importante que el jabón toque con toda la piel de toda la superficie. Y también que tengamos las uñas cortas porque ahí también se favorece la proliferación de virus, de bacterias, hongos y muchos otros microorganismos que pueden también dañar nuestra salud, no solo el SARS-CoV-2.
Y dicho lo anterior, aquí tenemos una imagen de algunas enfermedades que nos pueden dar si no nos lavamos las manos. Y miren, muchas de ellas son enfermedades que son muy peligrosas y que pueden incluso matarnos, ¿sí? Y nosotros las podemos evitar con tan solo el hábito de lavado de manos, sobre todo en los momentos claves, antes de comer y después de ir al baño, ¿sí? Sin embargo, es triste ver que todavía siguen llegando muchos pacientes por muchas de estas enfermedades, que si bien son endémicas, porque ya están presentes todo el año en nuestra región, pero sí son prevenibles. Ahora bien, existen tres tipos de lavado de manos. Tenemos el lavado social de manos, que es el más común y el más utilizado, hasta las muñecas. Existen otros dos, el lavado clínico y el lavado quirúrgico, que ya requieren mayor infraestructura hidráulica, por ejemplo, de pedales para que no haya ningún contacto y que, bueno, que son dirigidos hacia personal de salud. El que nos ocupa para fines de prevención de la salud es el lavado social de manos, que es el más común y el más utilizado, les repito, hasta las muñecas, como aprecian en su pantalla. Y bien, a continuación vamos a proyectar un video en donde se ilustra cuál es la técnica correcta de lavado de manos. No es solo la cantidad de veces que nos debemos lavar las manos, sino lavarlas bien. Y también destacar que es importante cuidar el agua, se puede cerrar el grifo después de enjuagarse al inicio. Presten mucha atención. Hola, hoy aprenderemos la técnica correcta de lavado de manos. Antes de iniciar, retira cualquier accesorio de tus manos como pulseras, anillos, relojes. Mójate las manos incluyendo las muñecas. Deposita en la palma de tu mano una porción de jabón equivalente al tamaño de una uva. Frota las palmas de tus manos entre sí. Frota la palma de tu mano derecha encima de tu mano izquierda y viceversa. Frota tus manos entre sí con los dedos entrelazados. Frota el dorso de tus dedos contra la palma de tu mano opuesta, agarrándote los dedos. Frota tu dedo pulgar envolviéndolo con tu mano opuesta y viceversa. Frota la punta de tus dedos sobre la palma de tu mano contraria y viceversa. Enjuaga tus manos con abundante agua. Sécate con una toalla de papel desechable y utiliza la misma toalla para cerrar la llave del grifo de agua y tírala en la basura. Ahora tus manos están limpias y seguras. Ok, algunas de las precauciones importantes que debemos tomar en cuenta son: las uñas deben estar cortas, no más de 2 milímetros fuera del pulpejo y sin esmalte. Los gérmenes se desarrollan y acumulan debajo de las uñas largas. Estas precauciones son al momento de lavarnos las manos. No utilizar uñas postizas, ya que pueden albergar un gran número de bacterias y dificultar el lavado de manos efectivo. Si utilizas jabón sólido, colócalo en una jabonera que permite el escurrimiento. Las toallas deben ser desechables o de un solo uso. Aquí vamos a ver un nuevo video, en relación a promover actividades que nos mantengan de una manera saludable y que permitan una convivencia armónica mientras se promueve el mantenerse en casa para evitar la propagación del COVID-19. Para estos días que evitarás asistir a lugares concurridos para prevenir el nuevo coronavirus COVID-19, te damos una recomendación para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Practica en conjunto con tu familia juegos que involucren la actividad física o destreza. Esto fortalecerá sus lazos afectivos, evitará el estrés y la sensación de encierro. Para cocinar, procura consumir productos locales e involucra a los pequeños sobre cómo elaborar los alimentos con base en el plato del bien comer, incluyendo muchas verduras y frutas. Aprovecha este tiempo para convivir y platicar con tu pareja, hijos o familiares acerca de sus sentimientos, emociones e intereses. Escúchalos. Eso reforzará la unión y lazos afectivos entre ustedes. También puedes avanzar en tus tareas escolares o hacer una limpieza y desinfección general de tu casa. Juntos saldremos adelante. Ahora bien, si por alguna razón nosotros tenemos que salir de casa o bien trabajamos en alguna zona en donde ya nos tenemos que reincorporar o ya estamos reincorporados, es importante seguir el orden de estas 10 medidas al regresar de la calle a tu casa.
1. Si traes contigo basura o cosas que ya no vas a utilizar, deposítalas fuera de tu casa. 2. En la entrada, desinfecta con cloro o alcohol tu mochila, mascarilla, bolsa, portafolio, paraguas o artículos que traigas contigo. 3. Antes de entrar, quítate los zapatos, rocíales desinfectante por arriba y en la suela y déjalos en la entrada. Puedes utilizar de esos tapetes que hoy por hoy venden para desinfectar los zapatos. Es recomendable que una vez desinfectados los dejes en la puerta de tu casa y destines un par de zapatos para el exterior y otros para el interior de tu hogar. 4. Desinfecta tu celular, lentes, cartera, reloj, llaves y accesorios que portas y que pudieran estar contaminados y que usarás dentro de casa. 5. Al entrar a tu casa, no saludes a nadie de beso, abrazo o mano. Es importante que conserves la distancia con todos hasta que estés completamente limpio. 6. No toques nada dentro de la casa. No te sientes en sillas ni camas. 7. Habilita alguna parte de tu casa donde puedas cambiarte de ropa. Deberás ponerla en un bote tapado. No la mezcles con la ropa de los demás. 8. Después ve directo a bañarte con jabón y shampoo para poder convivir con los demás en tu hogar. 9. Limpia y desinfecta frecuentemente las manijas, cerraduras, llaves, mesas, apagadores y todas las superficies de uso común en tu hogar. 10. Comparte esta información con tu familia sobre los síntomas y signos de alarma del COVID-19 y sus medidas de prevención para que comprendan y adopten de manera consciente estos hábitos de higiene y protección. Recuerda, ninguna medida es exagerada cuando se trata de proteger a nuestros seres queridos. Es muy importante involucrar a todos los miembros de la familia para que entiendan. Repito eso. Es muy importante recordar que debemos involucrar a todos los miembros de la familia para que entiendan de manera consciente el por qué deben de seguir estas medidas. No es lo mismo condicionar una actividad, es decir, lávate las manos porque si no te voy a regañar, o lávate las manos si no, no te dejo jugar. Es importante que los hagamos razonar, los hagamos entender el por qué se deben de lavar las manos y seguir estas medidas, para que así ellos lo puedan hacer de una manera consciente y no como una actividad en busca de un premio, ¿sí? Y para que de esa manera logremos con la disciplina que se llegue a convertir en un hábito y en un futuro puedan ser personas adultas que ya tienen cimentados los hábitos de la prevención y el cuidado de su salud. Y con esas mismas medidas, no solo cuidan su salud, porque también cuidan la salud de sus seres queridos. Ahora bien, ¿cómo puedo preparar desinfectantes de superficies en la casa? Es muy sencillo. Podemos disolver una cucharada de cloro doméstico, ese que venden en cualquier tiendita de la esquina o en el súper. Se disuelve una cucharada sopera de cloro sobre 1 litro de agua. Lo revolvemos, lo colocamos en un atomizador y listo. Ese atomizador nos va a durar mucho tiempo para poder desinfectar las superficies que queremos allí en la puerta de la casa y es importante no ponerlo al sol porque el sol elimina la capacidad desinfectante del cloro. Entonces es importante tenerlo en un lugar fresco en donde no les dé el sol. Ahora bien, el uso correcto del cubrebocas. Recordemos que en esta etapa pandémica, por disposición oficial, se debe usar obligatoriamente al salir a la calle y mantener la sana distancia. Pero ahora, se debe de usar y se debe de usar correctamente. Eso es muy importante. 1. Lava tus manos correctamente antes de colocarlo. 2. Revisa cuál es el lado correcto. Las costuras gruesas corresponden a la parte interna del cubrebocas. 3. Pasa por tu cabeza y orejas las cintas elásticas y coloca cubriendo completamente nariz y boca. A pesar que se llama cubreboca, lo correcto es que cubra nariz y boca. 4. Procura no tocarlo mientras lo traigas puesto y si tienes que hacerlo, lava bien tus manos. 5. No compartas tu cubrebocas, es de uso individual. 6. Aunque traigas el cubreboca, cubre nariz y boca al toser y estornudar con el ángulo interno del brazo. ¿Cuándo cambiar el cubrebocas? Bueno, si se humedeció, si te lo pusiste en el cuello, en la cabeza, lo retiraste por alguna otra razón, si está roto, desgastado y después de visitar a un enfermo. También, si son desechables o reutilizables,
es importante que no se use más de una jornada, es decir, más de 8 horas. Si son desechables, pues lo desechas después de 8 horas. Si son reutilizables, después de 8 horas debes de guardarlo para lavarlo posteriormente, desinfectarlo y poderlo volver a usar. No se debe de usar, aunque sea reutilizable, más de 8 horas un cubrebocas. Sobre la información, es importante verificar que la información sea comprobable y veraz, es decir, que busque la verdad, que además provenga de una fuente oficial, ¿sí? De una institución oficial reconocida. Por ello aquí les presento los logotipos para que ustedes puedan distinguir el origen de la información. Y en este sentido, las autoridades morales y oficiales para la información en torno al COVID-19, al menos en nuestro estado, es la Organización Mundial de la Salud, o a través de su brazo operativo, que es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y, por supuesto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo a través de los Servicios Estatales de Salud o Secretaría Estatal de Salud. Y también la información que replica y proporcionan los respectivos ayuntamientos del Estado. Ahora, otros datos importantes que debemos de verificar es que sea la más actual. Recordemos que es un virus nuevo, por lo tanto, poco a poco se va recopilando evidencia e información de carácter científico que permite ir adecuando y tomando las mejores decisiones para poder entender la enfermedad y para poder establecer qué medidas son las más eficientes para poder contenerla y mitigarla. Entonces, debemos de estar abiertos a la posibilidad de que la información se vaya actualizando, como ha ocurrido con esta presentación, ¿sí? Por ello debemos de asegurarnos que sea una información vigente, es decir, que sea la más actual. Y otra, que corresponda a nuestro entorno, a la situación epidemiológica y características del estado, ¿sí? Es muy común que a través de las redes sociales la gente crea información, escuche, vea y replique información que no es de nuestro estado y que no corresponde a nuestra situación, ¿sí? Recordemos que la pandemia se ha desarrollado en diferentes formas, en diferentes continentes y en diferentes países, estados, regiones, municipios y ciudades. Por lo tanto, hoy por hoy, dentro del mismo estado, no es la misma situación que vive Chetumal con la que vive Cancún, con la que vive Cozumel, con la que vive Las Mujeres, con la que vive Bacalar, Carrillo Puerto, José María Morelos. Cada ciudad tiene diferentes situaciones, está viviendo la pandemia de una manera muy, muy diferente y por lo tanto es importante que cuando busquemos, creamos o peor aún compartamos información en nuestras redes sociales o por cualquier medio de comunicación, nos aseguremos que sea la información verdadera, que provenga de una fuente oficial, que sea vigente y que además corresponda a nuestro entorno, porque confundimos, podemos generar pánico y podemos malinformar a muchas personas que no sepan distinguir a la información que no cumpla con estas características. Por ello, hay que ser muy responsables con toda la información que compartimos. Y si no tenemos la certeza que sea verdadera o que provenga de una fuente oficial o que sea vigente, lo mejor es abstenernos siquiera de leerla, mucho más de compartirla. Y finalmente, que la intención sea positiva, es decir, que el interés sea común dirigido a proteger la salud pública de las personas. Eso es muy importante, porque puede haber información que sea verdadera, que sea vigente, que provenga de una fuente oficial, que incluso corresponda a nuestro entorno, pero que sea con una intención negativa, con una intención de generar caos, de provocar estrés, ansiedad y poder alterar la salud emocional de las personas. Por ello, es también importante que no compartamos rumores, no compartamos información que desconozcamos. Es importante abstenernos porque sí podemos provocar situaciones de estrés, podemos alterar a otras personas de mayor vulnerabilidad y que no puedan distinguir entre la información que cumple con estas características y con la que no. Recordemos que Quintana Roo está preparado para enfrentar esta pandemia. Tenemos la experiencia de la influenza H1N1, pero se requiere, se necesita la participación y la responsabilidad de todos.
Ahora vamos a recordar algunos mitos que han surgido a lo largo del desarrollo de esta pandemia. ¿Que si el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? No. El ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. Otro mito, ¿si la vacuna contra la influenza también protege del nuevo coronavirus? No. La vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus. Este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es muy recomendable para proteger la salud y evitar una infección respiratoria aguda que pueda complicarse, incluso llegar hasta la muerte, por no haberse aplicado la vacuna contra la influenza. Otro mito, si el nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida. En México no. El nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR. ¿Existen pruebas rápidas? Sí, sí existen, pero los niveles de eficiencia y sensibilidad no cumplen con los estándares para dar un resultado certero de si se está infectado o no. Solo se utilizan con fines de vigilancia epidemiológica para poder servir como una herramienta más, pero con fines de prevención y promoción, para poder aislar, no para diagnosticar, no para asegurarle a una persona que efectivamente tiene COVID-19 o no. Ojo, eso hay que tenerlo muy claro. Por eso es que no se aplican de manera masiva estas pruebas rápidas y solo con fines de prevención y promoción de la salud y a poblaciones muy focalizadas. Mito, enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus. No, no hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus, sobre todo porque una vez que ingresa el virus, evidentemente inicia muy rápidamente su proceso evolutivo, se desarrolla, se incrementa su población, llegando rápidamente al torrente sanguíneo a través de las células. Entonces, por lo tanto, hacer enjuagues bucales no garantiza nada y es totalmente falso que pueda prevenir el coronavirus. Otro mito, si los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus. No, el COVID-19 es un virus, los antibióticos no funcionan contra los virus, recuerden que solo el sistema inmunológico. Por lo tanto, no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento. Otro mito, si se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China. No, las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo de contraer un nuevo coronavirus. Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. Lo que sí es importante recomendar que las personas al recibir un paquete, sea de China o de cualquier otro país, incluso de su misma ciudad, sí desinfecten las superficies, porque si bien el paquete como tal no puede estar contaminado, sí el repartidor puede ser una persona asintomática o leve que sin querer pues tosió, estornudó o tocó y pueda contaminar la superficie de ese paquete. La recomendación es desinfectar las superficies de todo lo que ingrese a su hogar. Otro mito, si el nuevo coronavirus solo afecta a las personas adultas mayores, como ya lo vimos, todos somos susceptibles, sin embargo, sí efectivamente es un grupo de mayor vulnerabilidad a agravarse, pero no quiere decir que solo afecte a los adultos mayores, nos afecta a todos, solo que ellos en caso de infectarse, pues sí corren mayor riesgo su vida. Ahora bien, vamos a entrar a un componente de sugerencias en oficinas y centros laborales para evitar el COVID-19 y esto rumbo a la nueva normalidad que de manera escalada y responsable ha establecido el gobierno del Estado para poder incorporarnos y poder continuar con el desarrollo que tanto necesita el Estado de Quintana Roo. Por ello es que ha establecido un plan para que de manera responsable, ordenada y sostenida podamos ir avanzando de la mano también con la adopción de una cultura de prevención y promoción de la salud para evitar contagios. Recomendaciones a los trabajadores. Si presentan síntomas de resfriado, mantener reposo en casa y notificar a su jefe inmediato superior. Al toser y estornudar, cubrirse boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Utilizar cubrebocas. Mantener al menos 1.5 metros de distancia con las demás personas. Notificar a su superior la presencia de compañeros con resfriado. Repito esta, compañero. Notificar a su superior la presencia de compañeros con resfriado. Acudir de inmediato al hospital si presenta dificultad para respirar.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel a base de alcohol al 70%, principalmente antes del acceso al centro de trabajo, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, antes y después de usar el transporte público, antes de salir del centro de trabajo e inmediatamente después de llegar a casa. Recomendaciones a directivos y jefes de oficina. Es importante iniciar con estas recomendaciones de forma inmediata. Promover y facilitar entre los empleados, proveedores, visitantes y clientes el lavado constante de manos, así como no escupir. Instalar y mantener llenos los dispensadores de alcohol en gel al 70% en varios espacios estratégicos. Promover el saludo sin contacto entre compañeros de trabajo. Exhibir carteles y materiales que promuevan las medidas de higiene y protección individual. Involucrar a los líderes oficiales, sindicales y naturales en las acciones de convencimiento. Capacitar al personal de seguridad sobre las medidas y los protocolos a seguir. Implementar controles administrativos para modificar horarios de trabajo y las tareas de los trabajadores de manera que reduzcan su exposición al riesgo, es decir, priorizar el trabajo desde casa o home office. Evitar el riesgo de infección cruzada, procurar que los integrantes de una guardia mínima o brigada sean los mismos, turnar personal de atención al público y ventanillas, misma jornada con mismas personas. Facilitar el trabajo a distancia o los horarios de trabajo flexibles y consensuados. Podría incluirse un día del fin de semana para reducir la cantidad de trabajadores en la misma jornada y espacio. Implementar políticas laborales y mecanismos que permitan a los trabajadores enfermos a quedarse en casa sin temor a represalias. Suspender los viajes no esenciales a lugares con alta circulación de COVID-19. Minimizar el contacto cara a cara entre los trabajadores a través del uso extendido de correo electrónico, sitios web y videoconferencias. Promover la entrega a domicilio de bienes y servicios para reducir la cantidad de clientes que deben salir al punto de venta. Establecer canales directos de comunicación de emergencia con todos los trabajadores. Fortalecer los comités de seguridad y salud al interior de las empresas e instituciones que mantengan un registro nominal de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas y que verifiquen al menos 2 veces por turno la aplicación de las medidas de protección y el abasto de insumos para la desinfección personal y del entorno. Notificar a la CESA cuando se presente un aumento inusual de incapacidades. Diseñar y preparar un plan de contingencia, incluido de comunicación interna, en caso de que se detecte un brote en tu empresa o institución. Comunica el plan a todos los involucrados y asegúrate de que lo entiendan. Enfatiza los puntos clave, acércate con los trabajadores. Prioriza a los colaboradores que se encuentran en la población de mayor riesgo de agravamiento. Repito esto. Prioriza a los colaboradores que se encuentran en la población de mayor riesgo de agravamiento. De acuerdo con el nivel de riesgo laboral, dotar de equipo de protección personal como cubrebocas N95, protectores faciales, lentes o guantes desechables, como el personal de ventanillas y de atención directa al público. Ahora, otras recomendaciones de infraestructura en oficinas y centros de trabajo. Propiciar la ventilación de los espacios cerrados abriendo ventanas y cortinas principalmente cuando haya sol. Desinfectar con soluciones cloradas 2 veces por jornada las superficies de mayor contacto frecuente como mesas, sillas, utensilios, barandales, equipo deportivo, perillas de las puertas, entre otros, así como objetos de uso común como teléfonos, reloj checador, botones de elevador, engrapadoras, controles, etc. Tirar diariamente la basura en botes que sean preferentemente de pedal. Implementar filtros sanitarios al ingreso de cada turno para toma de temperatura y desinfección de manos. Establecer y señalizar rutas de entrada y salida de las oficinas. Establecer distancias con señales en sitios donde se hace fila para algún trámite o servicio. Establecer barreras físicas, trovicel con bordes, Establecer barreras físicas, trovicel con bordes amarillos entre escritorios compartidos. Señalizar el tránsito en una sola dirección dentro de la institución. Si un usuario personal de la unidad durante su estancia presenta alguno de los síntomas de infección respiratoria, se le recomendará ir a su domicilio particular, a excepción que necesite atención médica o presente datos de alarma, en cuyo caso deberá ser referido a un servicio de urgencia. Aquí tenemos algunos ejemplos que amablemente nos han facilitado de las oficinas centrales
de la Secretaría Estatal de Salud, donde podemos apreciar, por ejemplo, en el piso ya la señalización, cómo se ha establecido una ruta de entrada, y aquí en el fondo la ruta de salida. Se ha dispuesto también un lavamanos con alcohol gel, jabón y sanitas para que puedan lavarse las manos, como ocurre aquí en la foto. Y también, por ejemplo, cómo se ha establecido la sana distancia al momento del checador, materiales señalando los nuevos hábitos, el estornudo de etiqueta, para evitar las infecciones, y también las barreras físicas con estas barreras transparentes de Trovicel o de mica transparente para que no haya contacto entre los compañeros entre escritorio y escritorio. Y aquí un plano, por ejemplo, de cómo es la circulación en un solo sentido para evitar el cruce de personas frente a frente, y de esta manera también ayuda a que se mantenga y se garantice la sana distancia al transitar por las dependencias. Recomendaciones si se confirma uno o más casos de COVID-19. Se debe limitar el acceso a la unidad y aumentar el distanciamiento social y la desinfección de los espacios. Confinar en sus domicilios al menos 8 días laborales a las personas que pertenezcan a los grupos de mayor riesgo, como personas mayores y con enfermedades crónico-degenerativas, que ya los vimos en los grupos de mayor vulnerabilidad. Siga las indicaciones y facilite la intervención de las autoridades en relación al cierre del área o la unidad. Preparación crítica y acciones de respuesta para COVID-19. En caso de urgencia durante la jornada, designe y habilite un área para aislar a la persona con signo de alarma, es decir, la dificultad para respirar, y establezca la ruta para el hospital más cercano. Establezca un vehículo con chofer sano, con equipo de protección por turno, para que eventualmente esta persona pueda trasladar sin mayor riesgo a la persona que presente la dificultad para respirar. Bien, de esta manera hemos concluido con esta capacitación. Yo les agradezco el favor de su atención y habernos acompañado a lo largo de todo este tema. Les comparto mis datos. Soy el maestro Salud, Juan Carlos Esparza Osnaya, jefe de Departamento de Promoción de la Salud de la Secretaría Estatal de Salud de Quintana Roo. Está mi correo electrónico por si tienen alguna duda, algún comentario al respecto. Tenemos el teléfono también de la oficina, ya saben, el horario de oficina, la extensión, y tengo también el Facebook institucional que usamos en el área, que se llama Pórtate Bien Quintana Roo. También, antes de concluir, importante que contesten el formulario que va a aparecer el link en estos momentos abajo de este video, porque es importante que ustedes contesten la evaluación sencilla en relación a este tema para conocer qué tanto logramos fortalecer sus conocimientos y sus herramientas para poder hacer frente y prevenir la infección del COVID-19. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y estamos para servirles. Juntos saldremos adelante.